Hola, mi nombre es Gabriela Belén Benítez López, estudiante de la carrera de medicina de la asignatura de otorrinolaringología. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo de consolidación de conocimientos. Comenzando con el primer tema, vamos a hablar acerca de la faringoamigdalitis crónica con amigdalectomía. Esta es una inflamación e infección persistente o recurrentes de la garganta y las amígdalas, que cuando esta infección se vuelve muy frecuente o grave, el tratamiento definitivo recomendado es la amigdalectomía, que es la extirpación quirúrgica de las amígdalas palatinas. En cuanto a la anatomía, las amígdalas forman parte del anillo de Waldeyer, como observamos en la imagen, que esta constituye la primera barrera de defensa frente a los microorganismos que ingresan por la vía aérea y oral. Este tejido pertenece al sistema MAL, que es encargado de la respuesta inmunológica de las mucosas. Y cuando la inflamación o la infección de las amígdalas se vuelve persistente o recurrente, hablamos de faringoamigdalitis crónica y en determinados casos el tratamiento definitivo es la amigdalectomía. En cuanto a la diferenciación clínica, ya sea viral y bacteriana, es importante diferenciarlas porque el tratamiento cambia. Las infecciones virales son las más frecuentes y suelen acompañarse de tos, rinorrea, conjuntivitis y fiebre baja. En cambio, que en las infecciones, como observamos por estreptococcus que son por bacterias, esta en cambio presentan fiebre alta, odinofagia intensa, exudado amigdalino, adenopatías cervicales dolorosas, siendo la principal causa bacteriana que en este caso requiere un tratamiento con antibióticos. En cuanto a la fisiopatología de la cronicidad y criterios, en este caso, cuando las infecciones se repiten, como observamos en la imagen, se mantiene un estadio inflamatorio crónico, que va a ser mediado por la sustancia P, que favorece la liberación de citocinas e impide la resolución completa del proceso. Y para decidir si un paciente necesita amigdalectomía, utilizamos los criterios de Paradise, como observamos en la parte derecha, que consideran la frecuencia de los episodios y que estos hayan sido correctamente documentados y tratados, ya sean la recurrencia requerida, los marcadores clínicos y su respectiva documentación. En cuanto a las manifestaciones clínicas y signos de alarma, los principales síntomas son la odinofagia intensa, la disfagia, fiebre y exudado amigdalino, acompañado de adenopatías cervicales, y debemos reconocer los signos de alarma, como son la dificultad respiratoria, los síntomas neurológicos, el exantema petequial o purpúrico, los síntomas neurológicos, el vómito persistente y la fiebre que no mejora, ya que estos pacientes requieren valoración urgente. Aquí tenemos un algoritmo de diagnóstico para su estratificación y pruebas. El diagnóstico comienza con una adecuada historia clínica y una exploración física, con los signos que ya mencionamos anteriormente, ya sea la fiebre, el exudado, las adenopatías cervicales, la ausencia de tos y la edad, que es un marcador muy importante. Posteriormente se estima la posibilidad de infección por estreptococo mediante escalas clínicas y cuando está indicado se realiza una prueba rápida de detección de antígeno o un cultivo faríngeo. Esto permite confirmar el diagnóstico y también evitar el uso innecesario de antibióticos. En cuanto a la prueba rápida de detección de antígenos, si es positiva, se debe iniciar el tratamiento antibiótico y posteriormente, si esta es negativa, en cambio, tenemos un paciente mayor a 3 años o menor. Si este es mayor a 3 años, no necesita de otra prueba y el manejo es asintomático. En cambio, que si esta es mayor a 3 años, menor a 3 años, se realiza un cultivo orofaríngeo.
En cuanto al manejo médico y la amigdalectomía, el tratamiento médico incluye analgesia con paracetamol o antiinflamatorios, ya sean AINES, y también los antibióticos, en cambio, esto cuando ya se confirma de que ya es una infección bacteriana. Y los corticoides sistémicos no se recomiendan aquí de forma rutinaria. Y la amigdalectomía está indicada de forma absoluta cuando existe sospecha de cáncer, hemorragia persistente o que exista una obstrucción importante de la vía aérea. Y las complicaciones relativas, en este caso, se produce cuando hay una faringoamigdalitis aguda o cuando ya cumplen los criterios de Paradise o presentan abscesos periamigdalinos, en este caso repetitivos. Y esta es la bibliografía que se utilizaron para la elaboración de esta presentación. Se utilizaron guías clínicas y fuentes actualizadas como el manual de MSD, la guía del IMSS y artículos científicos sobre el manejo de la faringoamigdalitis crónica. Seguidamente, la poliposis nasal. Esta, en cambio, consiste en un crecimiento de pólipos, que son masas benignas y blandas originadas por una inflamación crónica de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Estos pólipos producen principalmente una obstrucción nasal, congestión, rinorrea y disminución o pérdida de olfato. En cuanto a la anatomía, tenemos que esta tiene una apariencia blanda y lisa y en forma de lágrima, por lo que suelen compararse con una uva pelada, como observamos ahí. Un pólipo maduro tiene la apariencia y textura de una uva pelada y sin semillas. Y aunque son lesiones benignas, pueden aumentar de tamaño y también pueden obstruir el paso del aire si no reciben tratamiento. En cuanto a la epidemiología, desde este punto, solo alrededor del 20% de los pacientes con rinosinusitis crónica van a desarrollar pólipos nasales. Generalmente afectan con mayor frecuencia tanto a la población adulta y suelen asociarse a enfermedades inflamatorias como es el asma o la rinitis alérgica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el síntoma más frecuente es la obstrucción nasal persistente. También pueden presentar rinorrea, goteo postnasal, cefalea y alteraciones del olfato que puede llegar hasta una anosmia. Y esta se puede dividir en manifestaciones clínicas dependiendo de la región que pueda estar comprometida, como es la región olfatoria, los senos paranasales, la cavidad nasal o la vía aérea posterior, que puede producir el goteo postnasal, la tos y ronquidos. Y se menciona que algunos pacientes se asocia con la triada de Samter, aproximadamente del 3,6% de casos, que se caracteriza por asma, por pólipos nasales e intolerancia a la aspirina. Y aquí observamos la recurrencia. Em, Es importante recordar que la cirugía elimina los pólipos y mejora la obstrucción nasal, pero no corrige la inflamación que se origina de la enfermedad. Por esta razón, aproximadamente el 40% de los pacientes pueden presentar recurrencia durante los primeros 18 meses, por lo que es fundamental mantener el tratamiento médico y también seguimiento. Y esta es un ciclo vicioso, es decir, primero se realiza la endoscopía o la extirpación de la masa. Hay un alivio temporal, pero puede existir la persistencia de la inflamación y el crecimiento recidivante, es decir, que se producen nuevas recurrencias. Para el diagnóstico es fundamental el inicio con la historia clínica y el examen físico. La endoscopía nasal permite visualizar directamente los pólipos y estos va a permitir evaluar su tamaño. Y en cambio, la tomografía, en este caso computarizada, también es un estudio de elección para valorar la extensión de la enfermedad y planificar una cirugía.
Además, siempre se debe descartar de otras lesiones, especialmente si el pólipo es unilateral o tiene un aspecto atípico. En cuanto a la escala terapéutica nasal, tenemos que el tratamiento depende aquí de la gravedad. La primera línea son los corticoides intranasales acompañados de lavados con solución salina. En casos más severos pueden utilizarse corticoides sistémicos por periodos cortos y cuando el tratamiento médico fracasa existe una obstrucción importante y está indicada la cirugía endoscópica funcional, en este caso de los senos paranasales, que este es el que más se utiliza con el 78,9% de los pacientes. Aquí suelen terminar en quirófano. Y esta es la información presentada que se obtuvo de fuentes actualizadas, entre ellas de artículos científicos publicados entre el 2024 y 2025, también sobre el manual de MCD y sobre el diagnóstico y tratamiento de la poliposis nasal. En cuanto a la otitis media aguda, esta es una infección del oído medio que va a estar caracterizada, en cambio, por la acumulación de líquido inflamatorio detrás de la membrana timpánica. Se presenta de forma súbita y sus síntomas principales son la otalgia, que es el dolor de oído, la inflamación del tímpano y puede acompañarse con fiebre e hipoacusia. Esta es una de las infecciones más frecuentes en la edad pediátrica. En cuanto a la anatomía y fisiología, para entender esta enfermedad debemos recordar la función de la trompa de Eustaquio, que esta comunica el oído medio con la nasofaringe y se encarga de ventilar el oído, equilibrar la presión y también de drenar las secreciones. En los niños es más corta, horizontal y estrecha, por lo que se obstruye con mayor facilidad y favorece el desarrollo de infecciones. En cuanto a la fisiología, pues como ya lo mencioné, esta también protege frente al reflujo de microorganismos y esta especialmente se produce más en niños. En cuanto a la etiología, los principales agentes bacterianos, aquí va a ser el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y Moxarella catarrhalis, que también pueden intervenir aquí virus como el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, influencia y adenovirus. Entre los factores de riesgo destacan la edad, principalmente en aquellos pacientes menores de 2 años, las infecciones respiratorias altas, la asistencia a guarderías, la exposición al humo del tabaco y la ausencia de lactancia materna, y en algunos casos la inmunodeficiencia. La clasificación es que esta puede clasificarse según su evolución en aguda, recurrente o persistente, y según exista o no perforación timpánica. Y clínicamente, los pacientes aquí van a presentar otalgia, fiebre, irritabilidad, disminución de la audición, sensación de oído tapado. Y en los lactantes también es frecuente observar un llanto persistente y que el niño se lleve constantemente la mano al oído por la otalgia, o sea, el dolor de oído que presenta. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es principalmente clínico y se confirma mediante la endoscopía. Los hallazgos más importantes aquí van a ser una membrana timpánica bombada y enrojecida. También que disminuya su movilidad y presente derrame y en algunos casos otorrea por perforación. Además, es importante diferenciar esta enfermedad de otras causas del dolor oído, principalmente como la otitis externa o la mastoiditis. Para el manejo de la otitis media aguda, este va a depender primero de la edad, ya sea si es mayor a 2 años o no. Posterior a ello, con síntomas leves, se puede realizar una observación durante 24 o 48 o 72 horas, junto con tratamiento analgésico. Y en pacientes menores de 2 años o con síntomas moderados o graves, se inicia el tratamiento antibiótico desde el principio. Posteriormente se evalúa
la evolución para confirmar la mejoría o modificar el tratamiento. Y en tratamiento, el antibiótico de primera elección va a ser aquí la amoxicilina a dosis altas entre 80 y 90 miligramos por kilogramo día. Se utiliza amoxicilina con ácido clavulánico cuando hubo uso reciente de amoxicilina. Y si existe conjuntivitis purulenta, se sospecha de bacterias productoras de beta-lactamases. En pacientes con alergias a la penicilina también puede emplearse el cefdinir, la cefuroxima o la citromicina en casos seleccionados. Y aquí en esta revisión se utilizaron guías y revisiones de artículos científicos, entre ellas publicaciones de Pediatrics, JAMA y The Journal of Laryngology o Otology, entre el 2000, tanto 20, desde 2021 hasta el 2026. En cuanto a la otitis externa aguda, en cambio esta es una inflamación o infección del conducto auditivo externo que generalmente es de origen bacteriano y se caracteriza por un inicio agudo, dolor intenso de oído y edema del conducto auditivo, que también aquí se conoce como el oído del nadador, ya que es frecuente en personas que permanecen mucho tiempo en contacto con el agua. Y en su anatomía y fisiología tenemos que, primero, aquí el conducto auditivo externo posee mecanismos naturales de defensa, como es el cerumen, que tiene acción antimicrobiana, también un pH ácido y la migración natural del epitelio. Por lo tanto, cuando estas barreras se van a alterar tanto por factores como humedad o traumatismos, aumenta el riesgo en que se desarrollen aquí las infecciones. En la etiología hay factores de riesgo alrededor del 90% de los casos, es decir, la mayoría son de causa bacteriana. Los microorganismos más frecuentes son Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, y entre los factores de riesgo que destacan la natación frecuente, la humedad excesiva, el uso de hisopos, los traumatismos del conducto auditivo y el uso de audífonos, además de enfermedades como la diabetes e inmunosupresión. En la fisiopatología, la enfermedad comienza por estos factores, mismo como la humedad o los traumatismos. Estos eliminan el cerumen protector, altera el pH del conducto auditivo y facilita la colonización bacteriana. Como consecuencia, aparece la inflamación, el edema y los síntomas característicos como dolor, secreción y disminución de la audición. En cuanto a la clasificación, la otitis externa puede clasificarse según su duración, tanto en aguda, cuando dura menos de 6 semanas, y crónica cuando persiste por más de 3 meses. También puede clasificarse según la causa, ya sea bacteriana, fúngica o viral. Y según la gravedad, en leve, moderado, grave, lo cual esto nos permita orientarnos al tratamiento. Y las manifestaciones clínicas y signos de alarma, tenemos el principal síntoma que es la otalgia intensa, que va a empeorar en el pabellón auricular o al presionar también el trago, un hallazgo muy característico. Además que los pacientes pueden presentar prurito o sensación de oído tapado, también la disminución de la audición y secreción por el conducto auditivo, como se observa en la imagen. En cuanto al tratamiento, se ha establecido este algoritmo que primero tenemos que iniciar confirmando el diagnóstico mediante la prueba que es la otoscopía de elección y posteriormente se realiza una limpieza cuidadosa del conducto auditivo y se indican gotas óticas con antibióticos como ciprofloxacino u ofloxacino. Si existe un edema importante, puede colocarse una mecha auricular también para facilitar la penetración del medicamento. Además, todos los pacientes deben recibir analgesia y también control clínico entre las 48 y 72 horas. Y el tratamiento ya depende del cuadro clínico.
Entonces, primero tenemos que en casos leves a moderados suele ser suficiente la limpieza del conducto, las gotas óticas y analgésicos. Ya, en cambio, si existe inflamación importante, se refieren gotas que combinan con antibiótico o también con un corticoide. Y los antibióticos por vía oral solo van a estar indicados cuando la infección se extienda por fuera del conducto auditivo o en pacientes con diabetes, inmunosupresión o celulitis. Y en este caso tenemos la información presentada que se va a basar en revisiones sistemáticas y guías recientes publicadas entre el 2021 a 2024, principalmente sobre el diagnóstico y tratamiento de esta otitis externa aguda. Seguidamente tenemos la faringoamigdalitis complicada. Este, en cambio, ocurre cuando hay ya la presencia de una infección propia de la faringe y las amígdalas, que se extiende más allá del sitio inicial, produciendo complicaciones locales o sistémicas. Y el principal agente causal aquí va a ser el Streptococcus pyogenes, también conocido como estreptococo beta hemolítico del grupo A. Su identificación y tratamiento oportuno son muy importantes para prevenir complicaciones. Y aquí tenemos las principales bacterias, como lo mencioné, puede ser por Streptococcus pyogenes, también puede intervenir Staphylococcus aureus, Fusobacterium necroporum o bacterias anaerobias, y especialmente cuando se forman estos abscesos. Y los factores de riesgo son el tratamiento antibiótico tardío o incompleto, como la inmunosupresión, la diabetes, la amigdalitis recurrente y la edad gestacional, o la mala higiene oral también. En cuanto a la fisiopatología, primero se debe dar la infección en la faringe y las amígdalas. Si no se controla adecuadamente, puede extenderse hacia los tejidos vecinos, favoreciendo la formación de abscesos periamigdalinos, los retrofaringios y los parafaringios. Y en casos más graves pueden comprometer la vía aérea y producir una diseminación sistémica. En cuanto a la clasificación, pues estas pueden clasificarse en supurativas y no supurativas. Entre las supurativas destacan el absceso periamigdalino, que es el más frecuente. Además del absceso retrofaringio, el parafaringio y la adenitis cervical. Y la otitis media y la sinusitis. En cuanto a las complicaciones no supurativas, tenemos la fiebre reumática aguda, la glomerulonefritis post-estreptocócica, la artritis reactiva y la escarlatina. Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas y los signos de alarma? Tenemos las manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes odinofagia intensa, fiebre alta, disfagia, trismus y la característica voz apagada o voz de papa caliente. Y durante la exploración pueden observarse la desviación de la úvula, el aumento del tamaño de la amígdala y la dificultad respiratoria o incapacidad para deglutir saliva, que son signos de alarma que requieren una atención inmediata. Y para el diagnóstico, de igual forma, primero se basa en la historia clínica y el examen físico. Como apoyo pueden solicitarse pruebas rápidas para estreptococo, el cultivo faríngeo, el hemograma y proteínas C. Y cuando existe sospecha de una infección profunda del cuello, el estudio de lesiones es la tomografía computarizada con contraste, ya que permite identificar la presencia y extensión de abscesos. Y en cuanto al tratamiento, se presenta el siguiente algoritmo. El primer paso va a ser valorar la permeabilidad de la vía aérea, es decir, si existe compromiso respiratorio, el paciente debe hospitalizarse e iniciar antibióticos intravenosos de inmediato. Y cuando no hay compromiso respiratorio, se evalúa en cambio aquí la presencia de un absceso mediante tomografía. Y si existe una colección purulenta, en este caso está indicado el drenaje, en caso contrario, el manejo puede ser únicamente médico. Y el tratamiento incluye antibióticos que van a estar dirigidos
a las principales bacterias que es el Streptococcus pyogenes, como la penicilina G, la ampicilina sulbactam intravenosa o amoxicilina con ácido clavulánico. Además, se administran analgésicos, antipiréticos e hidratación. Y los corticoides pueden utilizarse en casos seleccionados para disminuir el edema. Cuando existe un absceso o compromiso de la vía aérea, el tratamiento quirúrgico mediante drenaje, va a ser indispensable. Seguidamente tenemos la rinitis alérgica. Esta, en cambio, se define como una inflamación crónica de la mucosa nasal que va a estar mediada por inmunoglobulina E o también la IgG, que ocurre cuando una persona sensibilizada entra en contacto con un alérgeno, polen, o la caspa también de animales. Desde el punto de vista anatómico, como observamos las estructuras afectadas, la mucosa nasal, los cornetes y el tabique nasal. Normalmente la nariz cumple funciones muy importantes como es la de filtrar partículas del aire mediante los pelos y el moco. También este humedece y calienta el aire antes de que llegue a los pulmones y participa en el sentido del olfato. Y posteriormente tenemos la etiología. La etiología, la causa principal van a ser estos alérgenos inhalados, como son los ácaros de polvo, el polen o la caspa de los perros, gatos, los hongos o también las cucarachas. Y entre los factores de riesgo destacan los antecedentes familiares, enfermedades alérgicas, el asma, la dermatitis atópica, la exposición al humo del tabaco y la contaminación ambiental. Y según la clasificación de área, como se menciona en la imagen, la rinitis alérgica se clasifica según la duración de los síntomas, ya sea en intermitente, cuando aparece menos de 4 días por semana, persistente, cuando los síntomas duran más de 4 días por semana y por más de 4 semanas. Además, según su intensidad, pueden clasificarse en leve, moderada o grave, dependiendo de si afecta o no el sueño, las actividades diarias y la actividad de vida del paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas más característicos van a ser los estornudos repetitivos, la rinorrea acuosa y la congestión nasal, y prurito nasal. También pueden presentarse síntomas oculares como lagrimeo, enrojecimiento y prurito, además de disminución de olfato, tos y respiración oral. Y durante el examen físico podemos encontrar signos muy característicos como es el saludo, en este caso alérgico, que consiste en que el paciente se va a frotar repetitivamente hacia la nariz, el pliegue nasal transversal, producto de un movimiento repetitivo. En cuanto al diagnóstico, se basa principalmente clínico y se basa en una adecuada historia clínica y el examen físico. Para confirmar esta, primero la insensibilización alérgica, la prueba de elección es el prick test que identifica los alérgenos responsables. Cuando esta prueba no puede realizarse, se puede utilizar la determinación de la IgE específica en sangre. Y en algunos casos también puede utilizarse la endoscopía nasal para valorar otras patologías. Entre los diagnósticos diferenciales se debe considerar la rinitis viral, la rinitis vasomotora y la sinusitis. Y para el tratamiento, primero se basan en medidas generales como evitar al alergeno desencadenante y realizar lavados nasales con solución salina. El tratamiento farmacológico de primera elección son los corticoides intranasales, ya que son medicamentos más eficaces para disminuir la inflamación y controlar los síntomas. Entre ellos encontramos la mometasona, administrado 2 aplicaciones por fosa nasal una vez al día, la fluticasona, con 2 aplicaciones por fosa al día, y la budesonida, que es 1 o 2 aplicaciones por fosa nasal 2 veces al día. Y antihistamínicos orales como la cetiricina, 10 miligramos al día, la loratadina, 10 miligramos al día también,
o la fexofenadina de 180 miligramos al día, que estos van a permitir controlar principalmente el prurito, estornudos y rinorrea. Y aquí tenemos la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Bien. Seguidamente tenemos la hipoacusia neurosensorial. Esta, en cambio, se define como la determinación de la capacidad para escuchar debido a una lesión del oído interno, específicamente de la cóclea, las células ciliares del órgano de Corti o el nervio vestíbulo coclear, incluso de las vías auditivas también centrales. Y en este caso, las ondas sonoras van a ingresar por el oído externo, atraviesan el oído medio y llegan a la cóclea. Y allí van a ser las células ciliadas, transforman esas vibraciones en impulsos eléctricos que viajan por el nervio vestíbulo coclear hasta el cerebro y finalmente se interpreta el sonido. Entonces, cualquiera de esas estructuras se puede lesionar y la transmisión del estímulo auditivo se altera y aparece la hipoacusia neurosensorial. Ya. Tenemos la etiología, que esta puede ser causada por infecciones, causas congénitas, como son el complejo de Torch, la prematuridad y la hipoxia neonatal, que van a ser infecciones que se producen durante el embarazo. Y en cuanto a las causas adquiridas, la más frecuente es la presbiacusia, que corresponde a la pérdida auditiva relacionada con el envejecimiento. Y otras causas también no tan comunes van a ser la exposición prolongada a ruidos intensos, medicamentos ototóxicos y algunos diuréticos de asa. Y entre los principales factores de riesgo se encuentra la edad, la exposición laboral al ruido, diabetes, hipertensión, tabaquismo y antecedentes familiares. En cuanto a la clasificación, esta puede clasificarse de diferentes maneras, según el momento de aparición, que puede ser congénito, que está presente desde el nacimiento, adquirido, cuando aparece posteriormente, según la evolución, que puede ser súbita cuando ocurre en menos de 72 horas o progresiva cuando la pérdida auditiva aumenta de forma gradual. También se puede clasificar en cuanto a su forma, ya sea leve, moderada o grave. Y también por un solo oído, ya sea unilateral o cuando afecta a los dos oídos bilateral. Las manifestaciones clínicas, el síntoma principal es la disminución de la audición. Sin embargo, los pacientes suelen referir que más que escuchar menos, tienen dificultad aquí para comprender las palabras, especialmente cuando existe ruido ambiental. También pueden presentar acúfenos, tinnitus, sensación de oído tapado o necesidad de aumentar el volumen del televisor o del teléfono. Y cuando la enfermedad afecta al sistema vestibular, como ocurre en la enfermedad de Meniere, puede aparecer vértigo e insensibilidad. En cuanto al diagnóstico, el objetivo del diagnóstico aquí va a ser confirmar la pérdida auditiva, determinar si realmente es de tipo neurosensorial, establecer su gravedad e identificar la causa, ya que de ello depende también el tratamiento. Eh, Primero se realiza una historia clínica detallada, se debe preguntar cuándo inició, si fue súbito progresiva, si afecta a uno o ambos oídos, antecedentes, medicamentos tóxicos, y posteriormente se realiza el examen físico y la otoscopía. Generalmente es normal porque la lesión se encuentra en el oído interno y no en el oído externo. Por otra parte, tenemos pruebas clínicas como la de Rine, la de Weber. La de Rine, que compara la conducción aérea con la conducción ósea, y la de Weber, que compara la percepción, en cambio, entre ambos oídos. Y en este caso el sonido se lateraliza hacia el oído sano. Estas pruebas permiten orientar el diagnóstico, pero no son suficientes para confirmar. Y una de las pruebas principales es la audiometría, que es el gol estándar para determinar el umbral auditivo, el grado de pérdida y el tipo de acusia.
Y en este caso, en esta enfermedad, encontramos una disminución en la conducción aérea como en la conducción ósea, sin presencia de gap aéreo y óseo, lo que lo diferencia de una hipoacusia conductiva. Y también realizamos la audiometría verbal, que evalúa la capacidad del paciente para comprender el lenguaje. Y esto es importante porque muchos pacientes no solo escuchan menos, sino que también presentan dificultad para entender las palabras. En cuanto a los estudios complementarios, como necesitamos complementar el diagnóstico, se pueden utilizar las oteomisiones acústicas, que estos van a evaluar la función de las células ciliadas externas de la cóclea y si se están dañadas o destruidas o ausentes. Otra de las pruebas son los potenciales evacuados auditivos del tronco cerebral, que también es una prueba muy importante. Son útiles para recién nacidos y pacientes que no colaboran durante la evaluación cuando sospechamos de lesiones retrococleares. Y tenemos los estudios de imagen y diagnóstico, como son la resonancia magnética, que es el estudio de elección cuando sospechamos un erinoma acústico, tumores, lesiones del nervio vestíbulo coclear. Y también en cuanto al diagnóstico diferencial, también producen pérdida auditiva como hipoacusia conductiva, hipoacusia mixta, otosclerosis, enfermedad de Meniere y la presbiacusia. Los objetivos del tratamiento es que una vez que vamos a diagnosticar ya esta enfermedad, que es la hipoacusia neurosensorial, el siguiente paso es iniciar el tratamiento más adecuado. Depende esta de la causa, de la pérdida de grado auditivo y el tiempo de evolución y la edad del paciente. Los objetivos principales son recuperar la audición cuando sea posible, mejorar la comunicación prevenible y el deterioro funcional y favorecer la calidad de vida del paciente. Y el tratamiento farmacológico se basa primero en em, tratamiento tanto como corticoides como prednisona, los corticoides intratimpánicos como la dexametasona y se observan ahí las dosis. Prednisona 1 miligramo por kilogramo día durante 7 a 14 días y dexametasona 4 a 10 miligramos por mililitro. Y el tratamiento farmacológico, principalmente, como ya mencioné anteriormente, también los corticoides intratimpánicos como la dexametasona de 4 a 10 miligramos por mililitro. Y el tratamiento no farmacológico, como son los audífonos, que son la primera opción en pacientes con hipoacusia leve, moderada, incluso severa. En cambio, el implante coclear, este se lo va a utilizar en hipoacusia severa o profunda bilateral y en caso de beneficio con audífonos. La rehabilitación auditiva, esta es un componente esencial del tratamiento, ya que no basta con colocar el audífono en un implante coclear. Esta consiste en que el tratamiento es reconocer sonidos, lectura, terapia de lenguaje y apoyo psicológico. El objetivo es mejorar la comunicación, favorecer la integración social, recuperar la independencia del paciente, especialmente en adultos mayores. Ya. Seguidamente se encuentra la traqueostomía. En este caso se consiste en un procedimiento quirúrgico percutáneo que consiste en la realización de una abertura en la pared anterior de la tráquea para colocar la cánula. Esto es muy frecuente en pacientes críticos y desde el punto de vista anatómico, las principales estructuras que van a estar involucradas son la laringe, tráquea, anillos traqueales, el istmo de la glándula tiroides. Y normalmente la tráquea conduce el aire desde la laringe hacia los bronquios y participa en la humidificación, el calentamiento y la filtración del aire inspirado. Va a ser indicado en caso de cuidados intensivos, cuando se necesite una necesidad de mecánica prolongada de ventilación por más de 7 a 10 días. También está indicada en pacientes con obstrucción de la vía aérea superior, traumatismos faciales o laringios, enfermedades neuromusculares que comprometen la respiración. Además, la traqueostomía facilita el destete de la ventilación mecánica y disminuye la necesidad de sedación y mejora el confort del paciente. En cuanto a la clasificación y ventajas, la primera es que la traqueostomía quirúrgica se realiza mediante una cirugía abierta, generalmente en el quirófano.
Y la segunda, que es la traqueostomía percutánea, en cambio este no es invasivo, únicamente se realiza una incisión y es de sus principales ventajas que se encuentra una menor lesión laringe en comparación con la intubación prolongada. También una mejor eliminación de secreciones y disminución de la sedación. En cuanto a complicaciones, hay inmediatas y tardías. Las inmediatas hemorragia, neumotoras, enfisema y tardías como infección, estenosis traqueal y también formación de granulomas. Por esta razón, es mejor realizar una técnica adecuada y mantener también los cuidados continuos. Y los cuidados ya de enfermería que ya competen en la aspiración de secreciones, en la higiene del estómago, en la humidificación del aire, el control de la presión, el cambio de la cánula y también la vigilancia de los signos. En conclusión, la traqueostomía es un procedimiento que mejora la seguridad de la vía aérea y facilita el manejo de los pacientes críticos, siempre que vaya acompañado de un adecuado seguimiento y también cuidado por regla. Y la bibliografía utilizada. En cuanto a la enfermedad de Meniere, este es un trastorno de oído interno caracterizado por episodios de vértigo, hipoacusia, tinnitus y sensación de plenitud óptica. Primero, en cuanto a la fisiopatología, la enfermedad se produce por un aumento de la endolinfa o también una disminución de su reabsorción, lo que provoca el hidrux endolinfático. Em, este exceso de líquido desciende el laberinto membranoso y altera el funcionamiento de las células ciliadas, tanto vestibulares como cocleares. Como consecuencia, se va a alterar aquí la transmisión de los impulsos nerviosos responsables del equilibrio y de la audición. Por ello aparecen los síntomas clásicos como el vértigo, la hipoacusia neurosensorial, fluctuante, tinnitus, sensación de oído tapado y plenitud óptica. Y los síntomas clínicos son el vértigo, la hipoacusia, los acúfenos o tinnitus y la plenitud óptica. Como observamos en la imagen, la plenitud, el vértigo severo, que es un episodio en este caso que duran desde 20 minutos hasta varias horas, la hipoacusia fluctuante, que es una disminución de la capacidad auditiva, que afecta a los tonos graves, los acúfenos, que va a hacer la percepción de zumbidos, cinceos o rugidos en el oído afectado, y la plenitud óptica, la sensación de congestión. Ahora, para el diagnóstico, en el algoritmo de diagnóstico iniciamos con una paciente que consulta primero por vértigo. Entonces, primero verificamos que los episodios duren entre 20 minutos y 12 horas. Luego buscamos la presencia de una hipoacusia fluctuante seguida de una tinnitus o plenitud óptica. Si estos criterios van a estar presentes, realizamos la audiometría que generalmente demuestra una hipoacusia tanto neurosensorial de predominio de bajas frecuencias. Para el tratamiento tenemos primero medidas generales, la dieta hiposódica, evitar una disminución de consumo de cafeína, alcohol, tabaco y manejo del estrés. Y como tratamiento farmacológico, se utilizan principalmente la beta-histina, diuréticos para disminuir la presión del líquido endolinfático. Y cuando los síntomas persisten, pueden administrarse medicamentos intratimpánicos como la dexametasona o la gentamicina. En cuanto a las complicaciones, si la enfermedad no recibe tratamiento, puede producir una pérdida auditiva progresiva, con crisis de vértigo incapacitantes o alteraciones emocionales como ansiedad o depresión. Y esta es la bibliografía que se utilizó para este tema. Ya, tenemos siguiente el vértigo posicional paroxístico benigno, que esta en cambio es la causa más frecuente de vértigo periférico. La fisiopatología es que este inicia cuando pequeñas partículas de carbonato de calcio llamadas otoconias se desprenden del utrículo. Y estas partículas van a migrar hacia uno de los canales semicirculares con mayor frecuencia del canal posterior. Y como resultado aparece en este vértigo intenso de corta duración acompañado de un nistagmo característico. Para el diagnóstico, el paciente comienza con el vértigo ya que esté desencadenado. A diferencia de la anterior enfermedad, aquí no van a existir síntomas auditivos y la prueba principal
de diagnóstico es la maniobra de Dix-Hallby, utilizada para evaluar el canal posterior. Y si se sospecha de compromiso del canal horizontal, se realiza en cambio que otra prueba que va a ser el roll test para el canal anterior y la maniobra del Dix-Hallby, que esta va a ser invertida. Y el diagnóstico se confirma al reproducir el vértigo y observar el nictasmo característico de esta maniobra. En cuanto al tratamiento, consiste principalmente en realizar maniobras de reposicionamiento para devolver las otoconias al utrículo. La maniobra más utilizada es la de Play y la de Lempart. En cuanto a las complicaciones, esta puede ocasionar caídas, limitaciones en las actividades entre el 10 al 30%. En cuanto a la otoesclerosis, esta es una enfermedad del hueso y del oído caracterizada por una remodelación ósea normal de la cápsula óptica que provoca la fijación progresiva del estribo en la ventana oval, y eso produce la hipoacusia conductiva progresiva. Se puede hacer una diferencia con la timpanoesclerosis, que también es otra enfermedad muy importante, que en cambio va a ser el depósito hialino de calcio en la membrana timpánica, que puede producir también un grado de afectación. En cuanto a la fisiopatología, existe una predisposición primero genética. También puede haber una remodelación anormal del hueso temporal y un estribo que pierde su movilidad, produciendo esta hipoacusia conductiva. Para el diagnóstico, se utiliza primero la prueba de otoscopía, que suele ser completamente normal, y la tomografía del hueso temporal. Para el tratamiento, en este caso, se utiliza el uso de audífono. Sin embargo, el tratamiento definitivo es la estapendotomía, que consiste en reemplazar el estribo por una prótesis. Y claro que puede haber aquí complicaciones. Una de ellas es la pérdida auditiva, que puede ser leve, o también que puede producir una hipoacusia progresiva que afecta a la calidad de vida. En cuanto a la fisiopatología del tímpano, se produce primero una otitis media crónica, que esto puede llegar a una inflamación persistente, con depósito de colágeno y calcio que forman estas placas blanquecinas sobre la membrana timpánica o huesecillos, y estas aumentan la rigidez y el sistema de conducción, generando la pérdida auditiva. Para el diagnóstico, primero se utiliza la otoscopía y luego se puede realizar una audiometría, en caso de un compromiso de la cadena ósea ocular. Y el tratamiento se utiliza el tratamiento quirúrgico, que consiste en una timpanoplastía o osiculoplastía para reparar esta membrana timpánica. Esta es la bibliografía que fue utilizada. Y por último tenemos la laringotraqueitis aguda, que es también conocida como CRUP, que es una infección viral aguda de la vía aérea superior que produce la inflamación y el edema de la laringe, la tráquea y en ocasiones bronquios. Y se caracteriza por la triada de tos perruna, disfonía, estrés respiratorio, siendo más frecuente en niños. Y la fisiopatología se da primero por la infección viral, produce inflamación de la mucosa, edema en la región subglótica, y debido a esta disminución del diámetro aumenta la resistencia del paso de aire, originando esta enfermedad. Y el diagnóstico es fundamentalmente clínico por la tos perruna, el estridor, mediante la observación del esfuerzo respiratorio, las retracciones y la saturación de oxígeno. Y la radiografía no se solicita de rutina, pero suele producirse el signo de campanario o slip sign, que corresponde al estrechamiento subglótico. Y para el tratamiento se puede evaluar según su gravedad, de leve, moderada a grave. En casos leves, dexametasona por vía oral, y moderadas, la dexametasona, que se utiliza la adrenalina nebulizada. Y grave ya se necesita aquí de oxígeno más adrenalina. En cuanto a las complicaciones que puede producir esta enfermedad, es que se puede producir una obstrucción progresiva de la vía aérea, que puede ocasionar la hipoxemia, la insuficiencia respiratoria, incluso puede requerir una intubación orotraqueal. Aunque estas complicaciones son poco frecuentes, representan sí una emergencia médica. Y muchas gracias por su atención.